Como lo ha señalado el profesor Francisco Acuña, Marx Vive es un esfuerzo colectivo de un grupo importante de profesores, de investigadores de la Universidad Nacional, de otras universidades públicas y privadas y de instituciones de investigación independiente. Es un esfuerzo colectivo que lleva ya más de una década de construcción, que se inició en momentos en los que se cuestionaba y se ponía en duda la vigencia y la validez del pensamiento marxista. En esta ocasión hay que destacar nuevamente la respuesta de todos los compañeros, compañeras, de los colegas profesores para poder llevar a cabo el evento, que ha contado, además del apoyo de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, con el apoyo de la Universidad Distrital y con el apoyo del Observatorio de Economía Internacional de la Facultad de Economía. Igualmente, pues hay que señalar que en principio todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes de alguna manera han puesto igualmente su granito de arena. Muy especialmente quiero saludar a todos los invitados internacionales en esta ocasión, a Julio Gambina, como ya habíamos señalado, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina, a Adrián Padilla del Centro CEPAR de la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, a José Ángel Pérez del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba, a César Altamira, investigador social de Argentina, a Claudio Lara de la Universidad de Arces de Chile. A todos ellos nuevamente nuestro agradecimiento en nombre de todos los compañeros comprometidos con Marx Vive por haber tenido bien atender la invitación que les hemos hecho para poder llevar a cabo en esta ocasión este evento que, como decíamos, se ocupará de la crisis capitalista mundial y su impacto en América Latina. Sobra cualquier argumentación para señalar el porqué de la convocatoria justamente en relación con el tema de la crisis, y en ese sentido pues creo que debemos pasar directamente a lo que es nuestro primer panel, el panel de esta tarde, que será abierto por Julio Gambina. Seguidamente intervendrá Víctor Manuel Moncayo y por último Renan Vega Cantor. Los expositores en principio tendrán unos 30 minutos como máximo de exposición. Una vez hayan concluido sus presentaciones, pues habrá lugar para las preguntas que eventualmente se quieran hacer de parte del auditorio. Le damos entonces la palabra a Julio Gambina. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias. Bueno, es un gran placer volver aquí a Bogotá, a Colombia, a este salón. Hace 2 años estuvimos en este salón celebrando 40 años de la fundación de Claxo, aquí en Bogotá. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales nació en Claxo en Colombia en el año 67, y el lema de aquella celebración fue vigencia y actualidad del pensamiento crítico en América Latina. Todavía recién aparecía en agosto del 2007 los primeros esbozos de lo que se llamó crisis hipotecaria, que algunos llevaron a ubicarla como crisis financiera. Recién empezaba a aparecer la crisis y tuvimos ese debate aquí en este salón. Y también siempre era una asignatura pendiente no venir al Marx Vive, porque la verdad es que hemos sido invitados desde el primer Marx Vive y realmente recién podemos venir ahora. Otros compañeros, compañeras han venido en representación nuestra, pero es muy importante ver cómo se mantiene una iniciativa de esta naturaleza ya por más de 10 años. Es decir, que no solo se trata del interés que motiva la crisis capitalista actual,
sino que hay por lo menos en esta iniciativa del colectivo que convoca a Marx Vive una década de preocupación por mantener vivo el pensamiento crítico, por mantener viva la crítica del capitalismo realmente existente, que en realidad es la única invariancia del pensamiento de Marx. Todo en Marx se puede discutir. Lo que es invariable es la crítica del capitalismo realmente existente, y nos toca a nosotros tratar de hacer una crítica circunstanciada del capitalismo de época, del capitalismo en esta primera década del siglo XXI. Esto es lo que nos corresponde y a lo que nos convoca este Marx Vive. Yo voy a tratar de concentrar en la exposición, en transitar algunos argumentos sobre la conceptualización de la crisis capitalista en curso y detenerme un poco en las políticas anticrisis, porque me parece que es importante descifrar, discutir cuáles son los argumentos, las orientaciones, los rumbos que van tomando las sociedades en las que nosotros actuamos, la sociedad mundial y específicamente la región latinoamericana y cada uno de nuestros países. Y la verdad, interrogarnos si en este tiempo concreto hay posibilidad para políticas anticapitalistas. De alguna manera el argumento de lo que pretendo presentar va por ahí. No voy a leer, la ponencia está escrita, va a quedar para los organizadores, espero que se publique más pronto que tarde y para que puedan profundizar en los argumentos, porque si la leyéramos no nos alcanzarían los 30 minutos asignados, entonces prefiero ir a los argumentos. En primer lugar, señalar que hay un gran debate político, económico, ideológico, teórico, cultural en torno de la crisis. En una época donde los medios de comunicación inciden mucho en la manipulación del consenso social para tratar de darle un sentido a los distintos fenómenos, en este caso la crisis. Y ustedes van a ver cómo semana a semana, hace 2 años, los medios de comunicación transmiten noticias que provienen de los principales centros de poder económico. Cuando digo poder económico, digo poder político, poder ideológico del sistema mundial, tratando de señalar que empieza a verse una luz al final del camino, que se está saliendo de la crisis. Incluso hoy en la televisión colombiana escuchaba una mención a Muriel Ruini, que está considerado como el que anticipó la crisis, y que hablando de Colombia le hacían decir a Ruini que Colombia en el segundo semestre del 2009 ya va a estar saliendo de la crisis, que la situación está tranquila porque los fundamentales están bien, y la reflexión vale para Colombia y vale para América Latina, y entonces es bueno preguntarse sobre este trabajo ideológico que se viene haciendo desde distintos ámbitos. Por ejemplo, yo tengo acá algunos partes sacados de internet del fin de la semana pasada. El Banco Central Europeo estimó que ve signos de estabilización. El título es interesante porque nos está mostrando que empieza a resolverse la crisis. Y sin embargo, cuando uno lee el parte, dice: la economía mundial sigue atravesando una contracción severa, pero los últimos datos muestran algunos signos de estabilización en niveles muy bajos. Dice, la demanda interna como la externa se mantendrán muy débiles en 2009 y comenzarán a recuperarse gradualmente en el 2010. Aburro mucho con esto, pero es lo mismo que se decía en el 2007 respecto del 2008 y lo que se dijo en el 2008 respecto del 2009.
tratando de demostrar que esta es una crisis más de las muchas crisis que tiene el capitalismo. Entonces es bueno profundizar y discutir, y es interesante hacer la reflexión que este seminario nos propone. Y yo pienso que en esto de la crisis hay que analizarla en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y hay que articular las tres dimensiones. Porque si uno piensa en el corto plazo, está pensando en la crisis que explota en agosto del 2007, la llamada crisis hipotecaria, que lleva a la confusión de muchos que identifican si es una crisis hipotecaria, si es una crisis del crédito, entonces una crisis bancaria, es una crisis financiera. El problema está en las finanzas. El problema está en que hubo una desregulación o una falta de regulación. Hasta llegan a hablar de que hubo codicia en algunos de los banqueros y que por lo tanto las políticas anticrisis para resolver el tema pasan por atender el problema financiero bancario, por regular y por evitar la codicia de los banqueros. Digamos rápidamente que en sí lleva al error de no concebir que atrás del crédito hipotecario está el negocio inmobiliario y está la construcción, es decir, está lo material, está la producción. No se puede pensar la esfera financiera escindida de la esfera de la producción. Y si algo aporta Marx desde sus primeros esbozos de sistematización del pensamiento económico, es la centralidad de la producción en la organización del orden social en su conjunto. Y es la producción y la relación de explotación la que define la sociedad civil, la que construye en definitiva el conjunto del edificio social en que desarrollamos nuestra actividad. Pero además de mirar en el corto plazo la crisis, esta crisis tiene una historia de mediano plazo, que es la que uno puede ubicar entre la anterior recesión estadounidense del 2001 y la recesión estadounidense desatada en el segundo semestre del 2008 y en curso aún en el 2009. Y uno piensa en ese periodo, 2001-2008, es el mismo periodo del gobierno Bush. Y hay que pensar que Bush empieza su gobierno con escaso consenso político en la sociedad norteamericana, ni hablar en la sociedad mundial, pero que sin embargo logra la reelección, logra consenso de la sociedad estadounidense y arrastra tras de sí el consenso del poder político mundial para una estrategia política deliberada, que hoy podemos mencionarla como la política anticrisis de la recesión del 2001. Y es importante pensar esta dimensión de mediano plazo, porque de la recesión del 2001 se salió básicamente con dos tipos de políticas que uno puede pensarlas en la actualidad, si pueden tener viabilidad las políticas implementadas por la administración Bush luego del 2001. Una tiene que ver con el endeudamiento deliberado de las personas, las familias, las empresas y sobre todo el Estado estadounidense, para transformarse en el principal deudor del mundo. El tema no es menor cuando uno ve los datos del déficit fiscal, del déficit comercial de Estados Unidos. Son para preocuparse y uno tiene que preguntarse de dónde sale el financiamiento de los déficits de Estados Unidos. Y da para que pensemos en América Latina, cuando los gobernantes de América Latina se vanaglorian
de haber acumulado en la actualidad unos 500.000 millones de dólares de reservas internacionales de nuestros países, muchos de los cuales están invertidos en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que el financiamiento del déficit estadounidense proviene desde todas partes del mundo. Una parte de eso proviene desde América Latina. Decíamos dos medidas. Una, el endeudamiento deliberado. La otra es la militarización, no solo de la economía, sino de la sociedad mundial. Un tema que no parece menor, sobre todo, que inmediatamente terminada la reunión del G20 en Londres a comienzos de abril, Francia anunció la incorporación a la OTAN. Y uno piensa en la OTAN como un instrumento de otra época, como un instrumento de Guerra Fría. Y sin embargo, que Francia, un país europeo, se incorpore a la OTAN, está mostrando hipótesis de conflicto en el sistema mundial que creo que la historia de los últimos años resulta fácil para demostrarla, con las invasiones en Afganistán, en Irak, con las denuncias en la triple frontera de Brasil, Paraguay, Argentina, con las bases militares en la región, con el Plan Colombia, y con muchas iniciativas militares que Estados Unidos ha desplegado, la última en la región, el restablecimiento de la Cuarta Flota. Y si ustedes quieren, la aprobación en muchos de nuestros países de una legislación antiterrorista, incluso en países que son tildados como países progresistas, como gobiernos de izquierda, sin que podamos encontrar un solo movimiento popular de la región que demande se apliquen políticas antiterroristas en nuestros países. Y sí podemos encontrarlo en el Fondo Monetario Internacional, en las demandas de la embajada estadounidense en cada uno de los países de la región, lo que muestra que aquí hay que mirar en el mediano plazo integradamente el problema financiero, el problema económico y la dimensión política de la cuestión. Por eso la confrontación o la política anticrisis de la recesión del 2001 tiene como un elemento central el endeudamiento deliberado en Estados Unidos y la militarización de la economía, la sociedad y la política mundial. Yo quiero mencionar como un dato al pasar que la resistencia a las políticas de militarización nunca fueron tan generales como se desarrollaron allá por el año 2003 para intentar evitar la invasión sobre Irak. Y pese a la masividad de las movilizaciones, la política de agresión imperialista se materializó. Y por lo tanto me interesa marcar esta dimensión de mediano plazo para ubicar que Estados Unidos tuvo capacidad de ejercer una determinada política para superar la recesión del 2001, generar crecimiento de la economía y disputar la dominación de la economía, la política y la sociedad mundial desde la militarización. Un interrogante es si Estados Unidos o si los países capitalistas desarrollados en recesión están en condiciones hoy de aplicar las recetas que aplicaron en el 2001. Y por eso traigo a colación, si los países capitalistas desarrollados en recesión están en condiciones hoy de aplicar las recetas que aplicaron en el 2001. Y por eso traigo a colación este dato fáctico de la incorporación de Francia a la OTAN para ver cómo las hipótesis de conflicto subsisten en la perspectiva de solución
de la crisis capitalista actual. Pero también hay que mirar el largo plazo. Y en el largo plazo, creo que el tema es mirar la evolución del capitalismo mundial desde la crisis de los años 70 a la crisis actual, de lo que se definió como una crisis de rentabilidad del capital, expresada en la disminución de la tasa de ganancia de los capitales monopólicos concentrados, transnacionales a fines de los 60, comienzo de los 70, y cuya política anticrisis fue la política de liberalización, fue la política de flexibilización laboral, fue una brutal ofensiva del capital sobre el trabajo, son las políticas de privatización, son las políticas de apertura de la economía mundial, la liberalización, lo que le dio el nombre a esto que se ha dado a llamar el modelo neoliberal. Y el tema quiero ponerlo en discusión, porque en el discurso hasta predominante sobre el análisis de la crisis actual a nivel mundial, hay una especie de consenso de que esto es una crisis de las políticas neoliberales. Con lo cual esto sería una crisis del neoliberalismo y alcanzaría con superar al neoliberalismo. Con lo cual no se pone en discusión la ofensiva del capital, no se pone en discusión al capitalismo, no se pone en discusión que se trata una crisis integral del régimen del capital, que el problema está en el capitalismo. Esto me parece que es un tema sustancial, porque buena parte de las políticas anticrisis que se vienen suscitando son políticas que tienen el límite de plantearse como un discurso crítico a la política hegemónica de los últimos 30 o 40 años. El problema habría sido el neoliberalismo y por lo tanto ahora hay que volver a algunas regulaciones y en ese marco hasta se animan a pronunciar categorías impronunciables hasta hace muy poco tiempo, como son las nacionalizaciones, que se cuidan mucho de usarlas, que molestan, pero que cuando se habla de nacionalización, se hablan de nacionalizaciones transitorias, es decir, nacionalizaciones hasta que el tema se resuelva. Si el Citibank cayó en sus niveles de valorización a menos de $1 la acción, de lo que se trata es de comprar acciones por parte del Estado estadounidense hasta que se recomponga la valorización de las acciones y luego volvérsela a vender a sus verdaderos dueños en el mercado de capitales. Es decir, de ninguna manera está planteada una nacionalización en el sentido de administración soberana, ya no solo de las estructuras burocráticas de los estados, mucho menos de participación de los trabajadores de la sociedad en la administración de grandes bancos transnacionales, grandes compañías transnacionales. Pero hago mención a la nacionalización porque de nuevo se trata de una expropiación de un lenguaje histórico radicado en el plano de la izquierda y de los movimientos populares. Estoy hablando de cómo nos expropiaron en los años pasados categorías como la de la reforma. En América Latina, hablar de reforma era reforma agraria, reforma universitaria, eran reformas tributarias, financieras, de carácter progresivo y sin embargo en los 90 el Banco Mundial se apropió la reforma del Estado, la reforma de la educación, la reforma de la justicia, la reforma de las jubilaciones. La palabra reforma pasó a tener un contenido reaccionario y ahora las nacionalizaciones, que uno las puede encontrar en los programas de la izquierda de los años 40, 50, 60, 70,
es parte de la política de los estados capitalistas más poderosos como una forma de encontrarle canal de salida a la crisis del capitalismo en la actualidad. Creo que se trata de articular estas tres dimensiones, de ver la crisis y lo específico en el corto plazo, lo que trae de arrastre del mediano plazo y lo que trae de arrastre del largo plazo, para ver que el fenómeno esencial de esta crisis de nuevo está en la obstaculización que tiene el capital para asegurar la valorización de los capitales. De nuevo el problema está en las dificultades para valorizar el capital, para la apropiación de ganancias, para la acumulación y desde la acumulación el fenómeno de la dominación a escala mundial. Claro que no se trata, cuando uno piensa en disminución de la tasa de ganancia, claramente de grandes bancos transnacionales o de la industria automotriz o de sectores industriales clásicos del capitalismo, imaginar que toda la organización capitalista atraviesa por esa etapa. Porque es cierto que simultáneamente en la actualidad las empresas más dinámicas de la biotecnología, el caso de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, están mostrando cuantiosas ganancias y que están llevando a personajes como Jeffrey Sachs, que publicó hace poco una carta pública dirigida a Obama, diciéndole a Obama que él tiene que transformarse en el líder del capitalismo del siglo XXI. Y de nuevo aquí creo que hay pistas para pensar cómo se expropian categorías que empezaban a constituirse en el debate, en la agenda del debate de la izquierda latinoamericana. Estoy hablando del socialismo del siglo XXI. Y cuando Jeffrey Sachs le plantea a Obama liderar el capitalismo del siglo XXI, le está diciendo: el capitalismo, para salir de esta crisis, tiene que dejar atrás el paradigma productivo sustentado en el petróleo para pasar a un paradigma productivo de explotación basado en energías limpias. No en vano leemos en la prensa de ayer y de hoy cómo Obama empieza a anunciar algunas iniciativas para la producción de una industria automotriz sustentada en otro tipo de energías más limpias. Y por lo tanto eso nos va a llevar a otras discusiones, porque hasta ahora la defensa del medio ambiente, el planteamiento de una energía alternativa en el marco de una crisis energética del patrón energético petrolero, estaba en manos de sectores contestatarios, populares, de izquierda, y hay sectores del capitalismo dinámicos, avanzados, concentrados, que están planteando una reestructuración capitalista, aprovechar la crisis para plantear una política de salida a la crisis capitalista con una nueva ofensiva del capital, liberalizadora, pero sustentada en otro patrón productivo, en otros desarrollos que le permitan nuevamente al capital superar la crisis del capital y continuar con el régimen de explotación, de acumulación y de dominación tal como se viene desarrollando. Por eso es que me parece importante que podamos articular en otros desarrollos que le permitan nuevamente al capital superar la crisis del capital y continuar con el régimen de explotación, de acumulación y de dominación tal como se viene desarrollando. Por eso es que me parece importante que podamos articular todas estas dimensiones y ver si es posible pensar en políticas anticrisis de carácter antisistémicas,
anticapitalistas. Y eso nos lleva a mostrar un poco la realidad de América Latina. El cambio de mapa político que hay en América Latina en esta primera década del siglo XXI respecto de la última década del siglo XX. Y admito que es un tema de mucha polémica, porque hay mucha diversidad en la relación de América Latina. Pero creo que lo sustancial es el cambio de mapa político general en la región y que nos permite visualizar las posibilidades de una política anticrisis de carácter sistémica, siempre y cuando lo esencial que llevó al cambio de mapa político en la región sea lo que permita hacer avanzar la región latinoamericana y caribeña en el próximo periodo. Y estoy hablando de la dinámica social en lucha de los pueblos de la región. Porque uno de los debates que hay también de carácter teórico es que hay quienes sostienen que esta crisis capitalista es producto de limitaciones y de problemas al interior del modo de producción capitalista, que son límites intrínsecos del modo de producción, y por lo tanto no existiría la lucha de clases en este periodo histórico. Yo quiero discutir y ensayar de alguna manera una crítica a esta posición, porque si el capitalismo avanzó en el largo plazo desde la ofensiva del capital por la liberalización, y en el corto plazo específicamente con la militarización y el endeudamiento, yo me pregunto si el objetivo de la lucha popular en la región latinoamericana y caribeña contra el ALCA, por ejemplo, contra el endeudamiento externo y contra la militarización, no significó acción colectiva de los pueblos para limitar el objetivo de las clases dominantes a escala mundial. Porque estamos hablando de Estados Unidos en su intención de subordinar a la región como parte de una subordinación del sistema mundial. Claro que Estados Unidos es un imperio decadente, pero es un imperio decadente que pese a la crisis sigue convocando a que todo el mundo ahorre en dólares. Es un imperio decadente que es el único en el mundo que tiene la capacidad de intervención militar. Y es un imperio decadente que es el que tiene la capacidad ideológica a través de la administración de símbolos, llámenle Hollywood, televisión, disputa del gobierno de Internet, para disputar ideológicamente el modo de vida de la sociedad mundial. Entonces es un imperio decadente que actúa en la región y que la resistencia popular de los pueblos de América Latina obstaculizó el proyecto más importante que tenía para la región, que era el ALCA. Y no es un tema menor, porque cuando uno piensa en el proceso venezolano, y acá hay compañeros de Venezuela que hablarán con más propiedad, yo no puedo pensar en 10 años de revolución bolivariana sin Caracazo hace 20 años. Quien parió la revolución bolivariana es la lucha popular venezolana. Yo no puedo pensar en el proceso de cambios en Bolivia sin la lucha contra la privatización del agua, la privatización del agua. Es decir, uno de los elementos centrales que hacen al proyecto liberalizador en la región. No se puede pensar en el proceso de Ecuador sin las luchas de los pueblos originarios de ese país. Y no se puede pensar en la reunión de Mar del Plata del 2005, la cumbre de presidentes de las Américas, con el rechazo de los países del Mercosur y Venezuela al ALCA, sin toda la campaña previa desarrollada por los movimientos populares, al punto que
la primera y segunda cumbre de las Américas. En el 94 y el 98 el proyecto ALCA avanzaba sobre rieles. En el 2001 un país interpuso objeciones menores, Venezuela. En el 2004 ya fueron 5 países los que se opusieron al ALCA. Y en Trinidad y Tobago, ahora, quinta cumbre de presidentes, los presidentes no firmaron la declaración final. No hay declaración final. Y el tema que no estaba en la agenda, obviamente, fue Cuba. Fue la demanda de la mayoría de los países de la región para reinstalar un debate americano integral, con Cuba incluida. Por eso creo que no se puede pensar en la obstaculización del capitalismo estadounidense, en la obstaculización de los capitales hegemónicos de Estados Unidos y a escala mundial, sin pensar en la resistencia de los pueblos, sin pensar en una dinámica social de resistencia, sin pensar en la acción colectiva. Y este es un tema teórico, político, ideológico por excelencia. En América Latina y el Caribe se había dejado de hablar de socialismo, aunque existía Cuba socialista. Cuba acaba de cumplir 50 años de revolución y mucho se puede discutir sobre lo que significa Cuba, pero Cuba ha sido el faro que mantuvo presente la perspectiva del debate socialista. Pero en los pueblos de la región, más allá de los seminarios Marx Vive, más allá de los debates internacionales de muchas redes en las que nosotros participamos, no estaba en la agenda de debate político el socialismo. Sin embargo, en los últimos tiempos aparece. Y con audacia, indiscutible por cierto, empiezan a plantearse algunas políticas de carácter anticrisis, con rumbo anticapitalista. Es muy temprano, en mi opinión, evaluar el saldo de iniciativas tan nuevas como el ALBA, mucho menos el Banco del ALBA, mucho menos aún el Banco del Sur, que ni siquiera todavía nace, o la iniciativa de una moneda común para los países del ALBA como el Sucre, que apenas si se esboza para el intercambio comercial. Pero lo que importa es la capacidad creativa de instalar la perspectiva de que ante la crisis capitalista actual se puede pensar en disputar la organización económica de la sociedad, de un país, de una región del mundo, porque esta no es la primera crisis del capitalismo. Ante cada crisis del régimen del capital, 1870, 1930, 1970, la actual, ante cada crisis del capital, siempre se presentaron dos perspectivas. La perspectiva de las clases dominantes, que intentaban reestructurar, intentaban variar la forma de funcionamiento de las relaciones sociales para seguirle dando aliento al capitalismo, y por otro lado, la lucha popular. Desde la Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana o el cambio del mapa político en América Latina en este tiempo. Crisis del capitalismo es una forma de funcionamiento que habilita la oportunidad de las clases dominantes para restablecer el capitalismo, pero también habilita la oportunidad en la dinámica de lucha de clases para que los pueblos instalen la perspectiva de la Revolución Cubana o el cambio del mapa político en América Latina en este tiempo. Crisis del capitalismo es una forma de funcionamiento que habilita la oportunidad de las clases dominantes para restablecer el capitalismo, pero también habilita la oportunidad en la dinámica de lucha de clases para que los pueblos instalen la perspectiva de la revolución. Marx Vive es el nombre del seminario, y yo creo que
lo que le da vigencia a la expresión Marx vive es la dinámica social en confrontación en nuestra región latinoamericana y caribeña, que puede hacer parir en la medida que el pensamiento crítico sea capaz de sintetizar las demandas de las luchas de nuestros pueblos para hacer producir la teoría necesaria de un proceso de transformación que los trabajadores y los pueblos de la región vienen transitando. Muchas gracias.